Atención El Salvador. Eran las primeras horas de la madrugada en el cantón El Limón, en el municipio de Colón, departamento de la Libertad Oeste, cuando una patrulla de la Policía Nacional Civil se topó de frente con el hombre que en las calles de Lourdes conocían simplemente como Blicky. Nadie en ese punto de control imaginaba todavía que acababan de sacar de circulación a uno de los gatilleros más buscados de la clica Tainis Locos Sureños, una de las estructuras activas de la pandilla 18 en la zona central de El Salvador. Lo que empezó como un patrullaje de rutina, terminó siendo la captura más comentada de esta madrugada en todo el país. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque casos como el de Blicky se están multiplicando semana tras semana bajo el régimen de excepción, y aquí te los traemos con todo el contexto que otros canales no te explican. El hombre detenido fue identificado como Ezequiel Esaú Palacios Placidón, de 35 años. Para la policía y para su propia clica, sin embargo, ese nombre no significaba nada. Todos lo conocían por dos apodos que circulaban indistintamente en los reportes de inteligencia: Blicky y Plicky. Pero ¿qué hacía exactamente un hombre con ese apodo dentro de la estructura de la pandilla 18? La respuesta no es simple, y entenderla es la clave para comprender por qué su captura pesa tanto para las autoridades salvadoreñas. Dentro de las clicas de la pandilla 18, no todos los miembros cumplen el mismo rol. Existen encargados de extorsión, encargados de logística, encargados de comunicación con otras estructuras, y existe una figura especialmente temida dentro y fuera de la pandilla: el gatillero. Es la persona designada para ejecutar la violencia directa cuando la clica lo decide, ya sea contra un rival, contra alguien que se niega a pagar extorsión, o contra cualquiera que la estructura considere una amenaza. Ese era, según la Policía Nacional Civil, el rol que cumplía Palacios Placidón dentro de la clica Tainis Locos Sureños de Lourdes. Para entender mejor por qué esta figura genera tanto temor, hay que pensar en cómo funciona la jerarquía interna de una clica. Arriba suele estar el palabrero, la voz de mando que decide qué se hace y qué no. Debajo de él aparecen distintas ramas: quienes cobran la extorsión casa por casa o negocio por negocio, quienes manejan el dinero y la logística, quienes vigilan el territorio, y quienes tienen la tarea más directa y más sangrienta de todas: ejecutar cuando la orden llega. El gatillero no discute la orden, la cumple, y esa disposición a actuar sin cuestionar es exactamente lo que lo convierte en una pieza tan valiosa para la clica y, al mismo tiempo, en uno de los perfiles más peligrosos que puede caminar por una comunidad como Lourdes sin que sus propios vecinos sepan quién es en realidad. ¿Y cómo logra alguien mantener ese doble perfil durante años, pareciendo un vecino más mientras cumple ese rol dentro de la estructura? La respuesta tiene que ver con el control territorial que las clicas ejercieron durante mucho tiempo en ciertas zonas de El Salvador. Donde una estructura domina el territorio, el silencio se vuelve una forma de supervivencia para la comunidad. Nadie señala, nadie denuncia, nadie reconoce en voz alta al gatillero de la cuadra. Ese silencio es, precisamente, lo que el régimen de excepción y el trabajo de inteligencia policial han intentado romper durante los últimos años, cruzando información que antes quedaba enterrada en el miedo de quienes la conocían. ¿Y cómo confirmaron las autoridades que este hombre, y no otro, era realmente el gatillero que buscaban? Aquí es donde entra en juego una herramienta que pocas veces se explica con claridad en las noticias: el sistema ONI. Se trata de un mecanismo de verificación e inteligencia, utilizado por la Policía Nacional Civil para cruzar información, antecedentes, fotografías, alias y vínculos delictivos, y así confirmar con precisión la identidad y la pertenencia de una persona a una estructura criminal específica. No es una sospecha basada en rumores de barrio, ni en señalamientos sin respaldo. Es un cruce documentado de datos que la institución utiliza para sostener legalmente una acusación. Y fue precisamente a través de ese sistema que se confirmó la vinculación de Blicky con la pandilla 18. Pero la historia de este hombre no comienza esta madrugada en El Limón. Comienza mucho antes, y ahí está uno de los datos que más llama la atención del caso. ¿Sabías que Ezequiel Esaú Palacios Placidón tenía antecedentes que datan desde el año 2014? Es decir, más de una década de historial delictivo antes de esta captura. Según el reporte oficial, sus antecedentes incluyen homicidio, intento de homicidio y agrupaciones ilícitas.
11 años de trayectoria criminal documentada, 11 años en los que este hombre pudo seguir moviéndose, operando, y según las autoridades, ejerciendo violencia directa a nombre de su clica, hasta que finalmente el peso de la investigación lo alcanzó. Ese dato por sí solo abre una pregunta incómoda, que muchos espectadores se están haciendo en este momento. ¿Cómo es posible que alguien con antecedentes desde 2014 siguiera libre y operando 11 años después? La respuesta tiene que ver con la forma en que ha evolucionado la persecución de las estructuras criminales en El Salvador durante la última década, y con lo que representa hoy el marco legal bajo el que se le acusa. Hay que recordar el contexto de 2014. En esos años, El Salvador todavía no vivía bajo el régimen de excepción, la persecución contra pandillas era mucho más fragmentada, y muchos casos de homicidio o intento de homicidio atribuidos a miembros de clicas terminaban sin condena firme por falta de pruebas suficientes, por testigos que se retractaban ante el miedo a represalias, o simplemente porque las estructuras de inteligencia policial de entonces no tenían las herramientas de cruce de datos que existen hoy. En ese vacío es donde hombres como Palacios Placidón pudieron construir una carrera criminal de más de una década sin que el peso completo de la ley cayera sobre ellos. ¿Qué cambió entonces para que finalmente lo alcanzaran? Cambió el modelo completo de persecución del Estado salvadoreño. El sistema ONI que mencionamos antes no funciona de forma aislada. Se alimenta de años de reportes de patrullaje, de fichas fotográficas, de testimonios recopilados en distintos momentos, de vínculos familiares y territoriales, y de cada encuentro previo que un agente haya tenido con un sospechado miembro de pandilla, aunque en su momento no haya derivado en una detención. Es decir, es muy probable que Blicky ya hubiera sido identificado o señalado en algún momento de sus 11 años de historial, sin que eso se tradujera todavía en una captura. Cada nuevo dato que se agrega a ese sistema acerca un poco más el momento en que la identificación se vuelve suficiente para actuar. Para entender el peso real de esta captura, hay que mirar el contexto más amplio. Desde junio de 2019, El Salvador implementa el Plan Control Territorial, una estrategia de seguridad que despliega fuerzas policiales y militares en zonas identificadas como de alto riesgo, interviene centros penales y apuesta por tecnología de inteligencia para identificar y desarticular estructuras criminales. Ese plan ha sido, según las propias autoridades, uno de los pilares detrás de la caída sostenida en la tasa de homicidios que el país ha reportado en los últimos años. Pero hay un cambio legal todavía más determinante para el destino de Blicky. Desde 2022, bajo el régimen de excepción, la legislación salvadoreña reconoce a las pandillas como estructuras criminales catalogadas como organizaciones terroristas. ¿Y qué significa esto en la práctica para alguien como Palacios Placidón? Significa que ya no enfrenta simplemente el delito clásico de agrupaciones ilícitas, como ocurría con procesos anteriores contra pandilleros hace años. Ahora, según detallaron las autoridades, será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista, una figura penal mucho más severa, pensada específicamente para desarticular de forma definitiva a quienes forman parte de estructuras como la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha. Ese solo cambio de figura legal transforma por completo el panorama judicial que tiene por delante. Antes, muchos miembros de pandillas capturados por agrupaciones ilícitas podían enfrentar procesos más cortos o penas relativamente más manejables. Hoy, bajo la clasificación de organización terrorista, el margen de maniobra legal se reduce drásticamente, y las condenas que se están dictando en El Salvador contra estructuras de este tipo se cuentan en décadas de prisión, no en años. Volvamos al momento exacto de la captura, porque ahí hay más de lo que parece a primera vista. El operativo se desarrolló durante un patrullaje realizado en horas de la madrugada de este lunes en el cantón El Limón, municipio de Colón, en la Libertad Oeste. ¿Por qué justamente en ese cantón, y no en algún otro punto de la clica Tainis Locos Sureños? Aunque las autoridades no detallaron públicamente cada elemento de inteligencia que llevó a los agentes hasta ese punto exacto, sí confirmaron algo relevante. La captura se enmarca dentro de los operativos constantes que la Policía Nacional Civil mantiene de forma sostenida contra organizaciones catalogadas como terroristas, lo que sugiere un trabajo de seguimiento territorial continuo, no una detención producto de la casualidad. Es importante detenerse aquí en algo que muchas veces se pasa por alto. La clica Tainis Locos Sureños, de Lourdes,
no es un nombre inventado ni un simple apodo de barrio. Es una estructura identificada, documentada y con presencia activa dentro del mapa criminal que las autoridades salvadoreñas monitorean en la zona central del país. Que uno de sus gatilleros haya sido detenido no es un dato aislado. Es una pieza más dentro de un mapa mucho más grande de estructuras que el Estado salvadoreño intenta desmantelar clica por clica. ¿Qué representa Lourdes dentro del mapa criminal de la libertad? Lourdes es uno de los cantones y zonas urbanas más pobladas del Departamento de la Libertad, ubicado sobre una de las principales rutas de comunicación de la zona central del país. Esa posición geográfica, con alto tránsito de personas y actividad comercial constante, ha sido históricamente atractiva para estructuras pandilleriles que buscan zonas con movimiento económico donde poder extorsionar negocios, transporte y viviendas. No es casualidad que una clica como la Tainis Locos Sureños haya mantenido presencia activa precisamente en esa área durante años. Y no es casualidad tampoco que las autoridades hayan mantenido un cerco de vigilancia sostenido en cantones cercanos como El Limón, en el municipio de Colón, donde finalmente cayó Blicky. Este patrón de vigilancia territorial explica también por qué las capturas de este tipo casi nunca son un golpe de suerte. Cuando una comunidad entera vive bajo el control de una clica durante años, las fuerzas de seguridad no solo persiguen a un individuo, reconstruyen todo un ecosistema de movimientos, rutas, viviendas seguras y patrones de conducta que terminan, tarde o temprano, delatando a quienes se creían intocables. ¿Fue Blicky descuidado esa madrugada? ¿O simplemente el cerco ya se había cerrado por completo alrededor de él? Todo indica que fue lo segundo. La coincidencia entre un patrullaje rutinario y la identificación inmediata a través del sistema ONI sugiere que su nombre y su descripción ya estaban activamente marcados dentro de los objetivos de la zona. ¿Y qué pasa ahora con Blicky tras la captura? Según el reporte oficial, el detenido será remitido a las instancias correspondientes para enfrentar el proceso judicial por pertenencia a organización terrorista. Esto implica que su caso pasará a manos de la Fiscalía General de la República, que deberá presentar y sostener las pruebas recopiladas, incluida la verificación por el sistema ONI y su historial delictivo documentado desde 2014, ante un juez, en un proceso que en El Salvador se ha caracterizado, bajo el régimen de excepción, por avanzar con celeridad y con altos porcentajes de condena para los miembros confirmados de estructuras pandilleriles. Aquí conviene hacer una pausa y pensar en lo que representa un solo gatillero dentro de una clica como esta. ¿Qué tan grave es realmente perder a un gatillero para una estructura como la Tainis Locos Sureños? No es una figura decorativa. El gatillero es, en la práctica, el brazo armado inmediato de la clica, quien ejecuta las decisiones más violentas, quien mantiene el control territorial mediante el miedo, y quien muchas veces protege físicamente a otros mandos dentro de la estructura. Su captura no solo retira a un hombre de las calles, retira una pieza operativa concreta de la maquinaria de violencia de la pandilla 18 en esa zona de la Libertad Oeste. Y esto conecta directamente con otro patrón que las autoridades han repetido una y otra vez durante los últimos años del Plan Control Territorial. Cada gatillero, cada palabrero, cada corredor de extorsión que cae, representa una fractura más dentro de estructuras que antes operaban con total impunidad en comunidades como Lourdes. ¿Es esta captura, entonces, un hecho aislado o parte de algo más grande? Todo indica que es lo segundo. La misma jornada en la que se conoció la detención de Blicky, las autoridades salvadoreñas también dieron a conocer la captura, en Guatemala, de otro salvadoreño buscado desde hace más de 14 años, un hombre acusado de femicidio agravado, detenido por Interpol tras permanecer prófugo desde 2012. 2 capturas, el mismo día, en 2 países distintos, apuntando en la misma dirección. El cerco contra quienes durante años se sintieron intocables, se está cerrando cada vez más rápido. Ese contraste temporal es precisamente lo que hace tan significativo el caso de Blicky. Mientras algunos criminales logran escapar durante más de una década cruzando fronteras, a él lo alcanzó la misma lógica de persecución, pero dentro de su propio territorio, en la zona donde su clica operaba con total naturalidad. ¿Cuánto tiempo más habría podido seguir operando si esa patrulla no lo hubiera interceptado esa madrugada? Es una pregunta que no tiene respuesta exacta, pero que resume perfectamente la tensión detrás de cada captura de este tipo. Nunca se sabe cuántas más agresiones, extorsiones o hechos violentos se evitaron con una sola detención a tiempo.
Este es el punto en el que conviene revelar con claridad lo que realmente está en juego para Ezequiel Esaú Palacios Placidón a partir de ahora. No se trata de un simple arresto administrativo del que pueda salir en semanas. Al ser acusado de pertenencia a organización terrorista, bajo el marco legal vigente desde el régimen de excepción, su proceso judicial se inscribe dentro de la misma lógica que ha llevado a cientos de miembros de pandillas salvadoreñas a recibir condenas extraordinariamente largas, muchas de ellas superiores a varias décadas de prisión, especialmente cuando existen antecedentes documentados como los suyos: homicidio, intento de homicidio y agrupaciones ilícitas, todo acumulado desde 2014. La combinación de esos antecedentes con la nueva clasificación legal de organización terrorista es, precisamente, lo que convierte este caso en uno de los que más difícilmente terminará en libertad a corto o mediano plazo. ¿Qué significa esto para la comunidad de Lourdes y para el cantón El Limón? Significa, en términos prácticos, que una de las figuras de violencia directa que operaba en esa zona ya no está en la calle. No implica que la clica Tainis Locos Sureños desaparezca por completo con esta sola captura, pero sí representa un golpe operativo real. Perder al gatillero obliga a cualquier estructura criminal a reorganizarse, a buscar quién asume ese rol, y en ese proceso de reorganización interna, es precisamente donde las fuerzas de seguridad suelen encontrar nuevas oportunidades de inteligencia para seguir golpeando a la estructura completa. ¿Podría alguien más dentro de la clica intentar ocupar el lugar que deja Blicky? Es un escenario que las propias autoridades salvadoreñas han descrito en operativos anteriores contra otras clicas. Cuando cae un gatillero, casi siempre hay alguien dentro de la estructura dispuesto a asumir ese rol para mantener el control territorial y la reputación de miedo que sostiene el negocio de la extorsión. Sin embargo, ese recambio no es automático ni silencioso. Cada movimiento interno de una clica, para reorganizarse tras perder a una figura clave, suele generar fricciones, desconfianza y errores operativos que, con el tiempo, terminan siendo aprovechados por la inteligencia policial para dar el siguiente golpe. En ese sentido, la caída de Blicky no es el final de la vigilancia sobre la Tainis Locos Sureños, es, más bien, el inicio de una nueva fase de presión sobre lo que quede de esa estructura en Lourdes. Tampoco hay que perder de vista el efecto que este tipo de capturas tiene sobre quienes durante años vivieron bajo el temor directo de un gatillero identificado en su propia comunidad. Aunque las autoridades no detallaron públicamente casos específicos de víctimas vinculadas a Palacios Placidón, el patrón documentado en decenas de procesos similares durante el régimen de excepción muestra algo constante. Quienes ejercen ese rol dentro de una clica suelen estar directamente relacionados con hechos de violencia que marcaron a familias enteras, muchas veces sin que esas familias hayan podido denunciar abiertamente por temor a represalias, mientras el sospechoso seguía libre en la zona. La captura de un gatillero, más allá de la cifra fría de una detención más, suele representar para esas comunidades la primera oportunidad real de hablar sin miedo. Las autoridades salvadoreñas han sido consistentes en su mensaje durante los últimos años del Plan Control Territorial. No se trata de capturas aisladas para generar titulares, sino de un trabajo sostenido, clica por clica, cantón por cantón, hasta desarticular por completo el mapa de estructuras que durante décadas mantuvieron secuestradas comunidades enteras mediante el miedo. La captura de Blicky se suma a esa larga lista de golpes que, según los propios datos oficiales, han permitido una disminución significativa y sostenida en la tasa de homicidios del país desde que se implementó esta estrategia. Y aquí es donde vale la pena detenerse en lo que representa este caso, más allá de un nombre y un apodo. Ezequiel Esaú Palacios Placidón pasó más de una década construyendo una reputación de violencia dentro de su clica bajo el nombre de Blicky. Esa reputación, ese poder de intimidación que durante años le permitió moverse con relativa libertad por Lourdes y sus alrededores, se desmoronó en cuestión de minutos frente a una patrulla policial en la madrugada de un lunes cualquiera en El Limón. Ese es, quizás, el mensaje más contundente detrás de esta noticia. Ningún apodo, ninguna reputación construida a base de miedo, resiste frente al trabajo sostenido de inteligencia policial, cuando el Estado decide perseguir sin descanso a cada estructura criminal, sin importar cuántos años lleve operando. ¿Cómo suele avanzar, en la práctica, un proceso judicial de este tipo en El Salvador? Desde que se declaró el régimen de excepción,
los procesos contra miembros confirmados de pandillas han seguido una dinámica distinta a la que existía antes de 2022. Las audiencias suelen agruparse por decenas o incluso centenas de acusados vinculados a una misma estructura. Los tiempos entre la captura y la primera audiencia se han acortado de forma notable, y la carga probatoria que antes dependía casi exclusivamente de testigos, muchas veces intimidados para no declarar, hoy se apoya con mucho más peso en sistemas de verificación como el ONI, en fichas de inteligencia acumuladas durante años y en el historial documentado de cada acusado. Ese cambio de enfoque es exactamente el que hoy juega en contra de Ezequiel Esaú Palacios Placidón. Sus propios antecedentes desde 2014, que durante mucho tiempo no fueron suficientes para mantenerlo tras las rejas, ahora se convierten en una de las piezas centrales que sostendrán la acusación en su contra. Lo que sigue ahora para Bliki es un proceso judicial que, según todo lo que hemos visto en casos similares durante el régimen de excepción, difícilmente terminará con él de vuelta en las calles de Lourdes. Y para su clica, la Tainis Locos Sureños, la pregunta que queda flotando es la misma que enfrentan hoy decenas de estructuras de la Pandilla 18 y de la Mara Salvatrucha en todo El Salvador. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir, clica tras clica, gatillero tras gatillero, ante una estrategia estatal que no muestra señales de detenerse? Si este tipo de casos te ayuda a entender lo que realmente está pasando detrás de cada captura que se reporta en las noticias, déjanoslo en los comentarios y cuéntanos qué otro caso de la lucha contra las pandillas en El Salvador te gustaría que analicemos a fondo en el canal. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora, porque cada semana seguimos de cerca cada operativo, cada captura y cada golpe contra las estructuras criminales que durante años sembraron miedo en nuestras comunidades.